Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, o dejaría de escribir, porque ya creería que ha culminado, ¿no?, su carrera, ¿no?, con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, o sea, la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Señor Ribeiro, por medio de su obra se podría delinear una figura ideal de Ribeiro. Solitario, escéptico, depresivo, pero también buen vino, buena música. ¿Cuál es el verdadero rostro de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades, ¿no? Es un error pensar que una persona es de una sola manera, ¿no? Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yos, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas con las cuales uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, comunicativo con otros, simpático con unos, antipático con otros, por momentos depresivo, por momentos alegre. Es cuestión de la relación que tenemos con las demás personas. Bienvenidos a un nuevo espacio de Contrapalabra. En esta oportunidad hemos invitado al periodista, escritor y biógrafo oficial de Julio Ramón Ribeiro, nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro, Jorge Coaguila, ¿no? Es nuestro entrevistado, quien acaba de publicar este libro, que es realmente un libro fabuloso, Ribeiro, una vida, en Editorial Revuelta, que dirige Walter Sansevierio. Es un libro casi monumental, de más de 500 páginas, casi 600 páginas. Es la biografía de nuestro gran escritor, conocido más que nada por sus cuentos, ¿no?, su colección La Palabra del Mudo, Julio Ramón Ribeiro, a quien Jorge frecuentó desde joven, casi desde su época universitaria, y tuvo el privilegio, pues, de tener una relación los últimos años, los 3 o 4 últimos años de vida de Ribeiro, una relación casi fraterna, ¿no? Y de primera mano tuvo acceso a cartas, por ejemplo, a cartas que mantuvo con su correspondencia que tuvo con su hermano mayor, y otros datos, cuentos inéditos. Esta correspondencia tú la publicaste en el Diario El Sol, me acuerdo, periódicamente, sí, ¿no? Y a través de él conoció, pues, a todo su entorno amical, de escritores, familiares, que poco a poco le fueron proporcionando una serie de datos que acá, pues, en este libro están muy bien organizados y muy bien distribuidos, en una biografía que tiene, pues, cumple con todo el orden cronológico, digamos, de la historia, pero también hay capítulos donde se centra en algunos personajes, algunos escritores que lo conocieron, ¿no? Es un libro de una excelente redacción. Yo creo que hay escritores y autores que se caracterizan, pues, por una sola obra, ¿no? Porque todos sus libros siempre giran en torno casi al mismo tema. Yo creo que Ribeiro es el gran tema. De hecho, Jorge ha publicado sobre otros autores, incluso sobre Vargas Llosa, entrevistas, pero creo que Ribeiro es el gran tema de
de Jorge Coaguila, y digamos que su obra cumbre definitivamente es este libro que acaba de publicar, no solamente por la extensión, sino porque realmente acá nos ofrece una gran biografía de nuestro escritor, querido escritor, no solo cuentista. Yo creo que era un escritor, digamos, total. Quizá lo único que le faltó era bucear o escribir poesía, ¿no? Bueno, cuéntanos más o menos un poco el proceso. ¿Cuánto tiempo te ha demandado escribir esta obra? Porque definitivamente tú, como lo he dicho al inicio, tú conociste desde joven, desde tus tiempos universitarios, acá cuentas cómo así llegaste con un grupo de amigos en donde estaba Carlos García Miranda, que también llegué a conocer, ¿no? Su casa, departamento en Barranco, y cómo así llegaste a acceder a que te permitiera entrevistarlo, a acceder a él, y cómo así poco a poco lo fuiste frecuentando. Pero el libro, me refiero a este libro, a esta biografía, ¿desde cuándo, digamos, tomó tuviste la idea ya de hacer algo más orgánico, ¿no? Sobre Muchísimas gracias por la invitación, querido Arturo. Fíjate, como bien cuentas, conocí a Ribeiro en mi época universitaria. Yo estudié en San Marcos, letras. Bueno, y gracias a ese contacto personal que tuve con él, le hice varias entrevistas, y para sorpresa mía, en el último año de su vida me dedicó, cambio de guardia, unas líneas que me dejaron impactado. Decía Ribeiro ahí, para Jorge Coaguila, mi crítico y biógrafo oficial. Entendía que crítico porque ya había publicado algunas reseñas, algunos comentarios sobre sus libros, pero eso de biógrafo me llamó poderosamente la atención porque yo no había tenido en cuenta escribir una biografía. Cuando fallece en 1994, algunos amigos de Ribeiro y familiares me decían: oye, Julio Ramón, nos comentaba que tú conoces muy bien la obra, su obra, y sería bueno pues que publiques una biografía. Yo no lo tenía entre mis planes, y así mucha gente me decía: oye, ¿por qué no escribes una biografía? Bueno, sí, lo voy a hacer, y cometí ese error y luego todo el mundo decía: ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Y yo me dedicaba a otras tareas, entre ellas también a conocer mejor su obra. Publiqué libros dedicados a su trabajo, editado para distintas editoriales. Bueno, y he hecho también carrera de periodista, docente, en fin. Entonces, y bueno, poco a poco, pacientemente, sin ninguna prisa, empecé a reunir información, y me di cuenta de que el tiempo pasaba y por ahí publicaba algunos capítulos, ¿no? Acerca de eso, por ejemplo, uno que salió en el ABC de España sobre su época universitaria, otro luego sobre su niñez. Entonces yo dije, pues ya creo que es momento de escribir el libro. Ahí creo que decidieron dos cosas. Una de ellas, David Vallardo de Revuelta, que me dijo: oye, te ofrezco tal monto por el libro, pero si todavía no lo tengo escrito, bueno, eso te va a poner una pequeña presión. Bueno, entonces estaba un poco, dije, no tan urgido de dinero, pero dije, lo tomo, y de eso me impulsará de una vez a acabar el libro. Y así fue. Lógicamente no cumplí con el plazo que le había prometido, pero empezó
empecé a presionarme yo mismo, ¿no? No es posible que no pase tiempo, y mucha gente me decía, incluso ofrecí algunas entrevistas, ¿no? En las que señalaba que estaba escribiendo la biografía. Ya me da un poco de vergüenza salir a la calle o reunirme en una reunión dedicada a una celebración, un homenaje a Ribeiro, y no tener este libro tan mencionado, ¿no? Sí, así fue, y hasta que al fin lo terminé a inicios de diciembre, y David Vallardo lo quiso publicar inmediatamente. Yo le dije, sería una revisión, requiere una revisión ortográfica, yo ya estoy agotado para esa tarea. No, bueno, la sacaremos, y en la segunda edición, cualquier cosa que quieras mejorar, se hará ahí mismo, ¿no? Y bueno, sí, en efecto, así es. Tengo algunas observaciones, anotaciones que enriquecerían una próxima edición. Y siempre va a ser así. Cada vez que encuentre algo valioso, voy a dedicarme a incorporar lo que haga falta en el libro. Sí, de todas maneras, ofreces una visión bastante completa y reveladora, incluso para los lectores, como en mi caso, y como muchos, que somos, que estamos vinculados a la literatura. Yo también soy sanmarquino, he estudiado la carrera. Entonces, para nosotros, pues, Ribeiro, pues, es un referente obligado, ¿no?, de lectura. Y lo interesante, lo que queda claro, una de las cosas que quedan claras cuando lees la biografía de escritores escritos sobre Ribeiro, es que era un escritor, digamos, en todos los géneros de prosa. Siempre tenía conciencia de ser un escritor, cuando escribía un diario, cuando escribía una carta, no solo cuando escribía un cuento, ¿no? Entonces hay, digamos, algunas ideas, mitos sobre Ribeiro, que también tú o la biografía desmitifica, ¿no? Por ejemplo, el hecho que siempre se le ha vinculado con el realismo urbano, ¿no? Bueno, eso desde Crónica de San Gabriel uno sabe que también él incursionó en otro tipo de literatura, incluso en literatura fantástica, ¿no? Y también el hecho de que se le considere, pues, un escéptico total, y de alguna manera no se toma en cuenta su humor, ¿no? El humor que también hay en la obra de Ribeiro. Quizás más se puede notar en sus diarios o en prosas apátridas, digamos, pero también está en sus cuentos, ¿no? Incluso recuerdo que Tamayo Vargas lo comparaba un poco algunos cuentos no solamente con Kafka, sino con Chaplin, ¿no? Cierto humor al estilo de los personajes de Chaplin. ¿Cómo tú observas un poco la trayectoria narrativa de Ribeiro? Era un escéptico que a la vez tenía bastante sentido del humor, era realista, pero a la vez, porque él consideraba que muchos de sus cuentos que están escritos en primera persona, pues sí tienen obviamente referencias anecdóticas, ¿no? Sin embargo, también ha escrito ficción fantástica, o que se puede vincular con eso, o relacionada con lo absurdo, ¿no? Como La Insignia, por ejemplo. Me gustaría cómo tú podrías caracterizar a Ribeiro, ya que él lo hace de muchas maneras también acá en su Bueno, como bien señalas, hay muchos Ribeiros. Podríamos, si tuviéramos que ser esquemáticos, hacer una periodización, podríamos decir que el primer Ribeiro tiene que ver con los textos de corte fantástico. Antes de viajar a Europa, él escribía bajo la influencia de Kafka. Entonces tenemos La Huella, La Insignia, Doblaje, todos esos textos que no se ambientan en Lima,
específicamente, y que no tratan grandes problemas sociales. Cuando él viaja a Europa, en 1952, gracias a una beca que le otorgó el gobierno español para estudiar periodismo, él baja de condición económica, social, pasa a ser un inmigrante en un país pobre. Además, España tenía varios problemas en la época del Franco. Su condición en Lima era mucho más cómoda, pese a que su padre había fallecido, había dejado en el desamparo económico, pero tras estudiar Derecho, Ribeiro tenía un futuro, creo, asegurado por el apellido, por los parientes, por haber estudiado una universidad bastante prestigiosa. Entonces, pero a él le atraía la literatura. Y en Europa pasa a ser un marginal, ¿no? Un ciudadano que debe costearse cuando se le acaban las becas, y para ello eh, trabaja en empleos menores, por ejemplo, cargador de bultos en una estación de tren, portero de hotel, también cocinero en casas de amigos, y eso lo lleva recogedor de periódicos viejos, por ejemplo. Entonces eso lo hace, le hace cambiar la mirada y se refleja precisamente en sus textos. Ahí su primer libro es de corte bastante social, son gente de menores recursos del barrio de Santa Cruz, los gallinazos sin plumas, y poco a poco se va radicalizando ese pensamiento hasta que llega a apoyar las guerrillas de la década de 1960. Fue amigo además de Javier Heró, de Paul Escobar, Lobatón, etcétera, que pasaban por París. Esa amistad, además la influencia en toda la intelectualidad latinoamericana de la Revolución Cubana, lo lleva a simpatizar con esas ideas, ¿no? Él era un socialista, en el fondo, sí, me parece que siempre lo fue. No llegó a ser miembro de ningún partido, trabó amistad con Velasco, por eso fue nombrado diplomático. También tuvo amistad con Alan García, a quien conoció cuando García estudiaba en Francia. Eh, Incluso García lo condecora, le quiere dar un ministerio. Fue una condecoración un poco sorpresiva la que Sí, exacto, sí. la relación que tuvo pues con la política siempre fue, como dices tú, fue muy izquierdista, pero no militante, digamos, ¿no? Aunque él Sí, no se exacto. consideraba de izquierda, pero siempre estuvo de alguna manera alineado con muchas de las banderas de la izquierda, identificado con banderas de izquierda, sobre todo, como dices tú, en la época de los 60, con el trasfondo de la Revolución Cubana y la guerrilla acá del MIR, donde incluso él redactó junto con Hugo Neira, Vargas Llosa, un pronunciamiento, ¿no es cierto? Luego se identificó con el velasquismo, su esposa, en ese momento Alida Cordero, era amiga de la esposa, eso está en la biografía, de Velasco, de Consuelo, ¿no? Sí. Posada, y la conocieron en París y ahí lo vincularon justamente por este tema del que estamos hablando, ¿no? Que una de las características de Ribeiro era que él trabajó en muchos oficios menores y cuando tuvo la oportunidad de trabajar, gracias a Vargas Llosa, en la agencia France Press, aún así siempre tenía este problema de que no sabía distribuir su dinero, ¿no? Incluso Brahe cuenta, y está en la biografía, una anécdota de que le pidió prestado dinero y la mitad se lo gastó Sí. para el taxi, ¿no? Es decir, tenía ese tipo de, era un irresponsable, digamos, en Sí, manejo era un... económico, y bueno, Sí, ahí pues uno piensa Dostoyevsky, pues, ¿no? Dostoyevsky o otros escritores que tenían, o Vallejo, que siempre estaban con premios económicos.
pero a la vez él tenía, volviendo al tema de la política, pues una identificación siempre por las causas que en ese momento se consideraban progresistas, incluso en la época de Alan García, incluso luego, ¿no? Tomó algunas posturas, por ejemplo, en el tema de la estatización de la banca, ¿no? Donde se marcó un distanciamiento con Vargas Llosa. Todo lo que estoy diciendo está recogido en la biografía de Jorge. Y ese es otro aspecto que es interesante también tratar, ¿no? El lado político de Ribeiro. Siempre, aunque se mantuvo distante, aunque algunas lo criticaron, algunos escritores como Gutiérrez, justamente por haber recibido, no solo por haber recibido, sino por no haber rechazado luego la Orden del Sol después de la masacre de los Penales. A pesar de esas ambigüedades, siempre mantuvo un perfil más o menos progresista, ¿no? A diferencia de otros escritores como Vargas Llosa, o de Brahe, que siempre ha sido un poquito más cínico, quizás, ¿no? Ribeiro también fue amigo, por ejemplo, de Alfonso Barrantes. Este tema me parece interesante también tratarlo, ¿no? Un poquito, si podrías hablar un poco el perfil político, que también está en sus cuentos. Finalmente son sus cuentos los que revelan, digamos, la orientación de la visión, digamos, como la piel del niño no puede destacar, la alienación. Siempre tuvo un interés por los, digamos, desposeídos, los marginales, o la gente como uno, digamos, ¿no? La gente de recursos medianos. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, hay que también resaltar que fue muy amigo de Alfonso Barrantes, Lingán, ¿no? En cuya administración se publicó los monilibros, uno de ellos que reúne una selección de cuentos de Ribeiro, ¿no? Bueno, Vargas Llosa tenía una corte, un grupo de amigos conformado, por ejemplo, por Cislo, por Alfredo Barnechea, y a ese grupo no pertenecía a Ribeiro, ¿no? Ribeiro estaba al lado al margen de eso. Tenía un grupo sólido que estaba integrado por Ampuero, por Niño Guzmán, que también es muy amigo de Vargas Llosa, igual lo mismo Cueto, Alonso Cueto, de ambos autores fue muy amigo. Y bueno, en el libro también le hago una entrevista a Vargas Llosa, ¿no? Que habla un poco de su relación. Y entre las cosas interesantes menciona que coincidieron en una playa y al parecer no correspondió al saludo de Ribeiro, ¿no? Y bueno, también menciono que quedó muy afectado Julio Ramón Ribeiro ante esas líneas que aparece en El pez en el agua, que fueron muy impactantes para él, ¿no? Y en cuanto a, había dejado de lado el lado de tu pregunta acerca del humor. El humor no ha sido muy tratado, piensan que es un escritor, muchos, que es un escritor sombrío, a lo Vallejo, ¿no? Sin embargo, hay una ironía detrás de sus textos, ¿no? Hay por ejemplo, ironía, un humor a veces gris, triste, con final triste. Por ejemplo, en Alienación vemos que la blanquiñosa que tenía el futuro asegurado tiene un final triste, y eso es un humor negro, diríamos, ¿no? También hay otro tipo de humor, ¿no? En el que algunos personajes son estafados, por ejemplo, el cuento Atiguivas, ¿no? Que quiere saber, el protagonista quiere saber qué significa Atiguivas y a cambio le da un dinero y nunca más aparece.
y ese tipo de humor también puebla en su obra, ¿no? Hay frecuentemente también reflexiones en tono de humor. Por ejemplo, dice, cuando hace una clasificación del licor, dice, por ejemplo, chicha para los indigenistas, vino para los gourmets, ¿no? Whisky para los alienados, cosas así. Entonces, ahí hay frases con verdad y con humor, ¿no? Y así vemos no solamente el humor tratado de esa manera en sus cuentos, sino también en otros trabajos como el teatro, ¿no? Ribeiro también tuvo una relación difícil con sus editores y sus traductores. Y bueno, empezando por Corsa, ¿no? Sí. La primera que famosa, pues ese error de la portada, ¿no? Los nombres y las botellas, cuando el título real era La botella y los hombres, ¿no? Sí. Pero no solamente con Escorza, no solamente también con Milla Batres, ¿no? Con su traductor Luftin, ¿no? Sí. Él siempre tuvo, por un lado, ediciones con bastantes erratas y por otro lado una relación tensa, ¿no? Con la gente que era su editor o traductor, no siempre ligado al económico, ¿no? Pero cuéntanos un poco, hay varias anécdotas acá bien Bueno, graciosas al respecto. los editores, algunos acusados de pillos, son necesarios. Y en el Perú no ha habido un control que registre la producción firmada en un contrato. Entonces, con Escorza parece que, esto lo han dicho varios autores, no era tan, no era tan serio por ahí. Lo mismo con Milla Batres, ¿no? Eh, Sin embargo, hay que resaltar que, por ejemplo, Milla Batres elevó la calidad de las ediciones de Ribeiro y permitió, al reunir todos sus cuentos, que, que Ribeiro fuera reconocido como el gran autor que es. Porque antes de Milla Batres, sus libros aparecían en ediciones muy rústicas. eh, Así es, ¿no? Uno de ellos fue la edición de Lo Gainoso Sin Pluma, tiene una portada muy sencilla. eh, y bueno, y lo mismo pasó con, por ejemplo, Tres historias sublevantes, ¿no? Pero Milla Batres le da otro carácter, otra calidad, y eso permite que Ribeiro se instale, con Milla Batres, entre los clásicos de la literatura. En vida, Ribeiro pudo ser reconocido, en el Perú al menos, como un autor de enorme importancia en la narrativa, ¿no? Por encima incluso de Vargas Llosa. Las encuestas que aparecían en Hueso Húmero, eso fue muy llamativo, ¿no? En el extranjero no sucedió eso. Ahora 3 de los libros de Ribeiro gozan de enorme prestigio fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es los cuentos completos, la palabra El Mudo, que acaba de salir en una edición de Random House. Luego Prosas Apátridas, y para sorpresa de algunos, de los diarios. Efectivamente, es una delicia para muchos lectores latinoamericanos leer los diarios. Esos son los 3 libros más importantes fuera del Perú, de Julio Ramón Ribeiro. Un poco en desmedro de su novela Crónica de San Gabriel, ¿no? Que creo que también merecería tener un lugar, por lo menos en la encuesta que hiciste en debate, creo que muchos mencionaron, yo fui uno de los que mencionó Crónica de San Gabriel como una de las, por lo menos para mí, preferidas. Es una gran novela, lamentablemente
minimizada y acusada de naturalista, ¿no? Cuando creo que es una novela que más lo acerca a Flaubert, ¿no? Porque él fue uno de los primeros grandes lectores, creo, de Flaubert, antes incluso que Vargas Llosa publicara su famoso ensayo sobre Flaubert, La Orgía Perpetua. Así es. Algo que tú has dicho es bastante interesante resaltarlo, que es que él no es muy conocido en el extranjero, ¿no? Y acá sí ha llegado a ser incluso popular, ¿no? Y en la biografía eso, hay varios momentos, ¿no? Cuando se presenta en el Banco Continental, en la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Hay un aforo total, ¿no? Un lleno total del aforo de esos auditorios, ¿no? Incluso con gente afuera diciendo que Ribeiro, gritando Ribeiro es el pueblo, ¿no? Llegó a ser un escritor muy leído, muy popular, ¿no? Una especie de rockstar de la prosa de Perú. Que un poco está, no en contradicción, pero sí es una paradoja, ya que él era una persona bastante de perfil bajo, un poco tímida, ¿no? Sí. Tú que lo trataste, supongo que puedes dar testimonio de eso, ¿no? Acá en la biografía hay bastantes declaraciones de mucha gente que lo conoció en París, Lima, y que la primera impresión de él era que era una persona muy reservada, muy tímida, y muy arisca para entrevistas, ¿no? Y sin embargo llegó a ser muy popular. ¿Cómo explicas eso? Simplemente su literatura, sus cuentos más que nada, digamos, tocar un nervio, un lado sensible de la realidad peruana que muchos se identificaron. Bueno, en efecto, yo creo que el lector se identifica con las situaciones que viven sus personajes, ¿no? En el Perú no estamos acostumbrados a las victorias cotidianas y continuamente andamos en fracasos, sobre todo en generaciones, en los años en que vivió Ribeiro, al menos. Incluso era frustrante que se cancelaran, por decir, la gente de mi generación, que se cancelaran conciertos, por decir, y que los triunfos deportivos escasearan, ¿no? Que estuviéramos ahí a punto de tocar la gloria y no, por ejemplo, en la disputa de los campeonatos mundiales de box, por citar algo, o de vóley. Bueno, entonces, además del tema de que muchos se identifican con esos personajes, está el asunto del lenguaje. Sus textos son bastante sencillos, es algo que no es tan fácil de conseguir, porque a Ribeiro le costaba mucho trabajo, algunos cuentos años, le tomaba años. Eso se ve en ciertos cuentos. No es una constante, a veces le podía pasar que un cuento logrado lo escribiera en pocos días, en pocas semanas, pero lo usual era que a Ribeiro le tomara mucho tiempo escribir los cuentos, y uno de sus objetivos era que sean entendidos por todos, ¿no? Y eso también lo dice en su decálogo del cuentista. Él dice ahí que los cuentos, para él, el ideal del cuento es que puedan ser leídos, que puedan ser contados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que se entiendan. Entonces, para él no fue tan sencillo. Y después, él tenía la idea de que el escritor no tenía mucho contacto con el público masivo. Él dice que tenía en ese sentido la imagen de un escritor como Flaubert, a quien consideraba su maestro.
Entonces, ver esa cantidad de gente que estaba interesada en escuchar en auditorios como el Continental o la Municipalidad de Miraflores fue algo que le llamó poderosamente la atención. Además, su delgadez invitaba a la simpatía, ¿no? Su timidez también, ¿no? La gente se identifica, como dicen algunos, en el Perú al menos, con los perdedores, ¿no? En cambio, si ponemos la otra cara de la moneda, Vargas Llosa es todo lo opuesto, ¿no? El triunfador, sonriente, persona que domina la escena, ¿no? Muy segura de sí misma, una persona. Entonces, en ese contraste, Ribeiro tenía el favor de mucha gente y en efecto hay muchas muestras de cariño que se le ofrecía a Ribeiro, ¿no? Los escolares, la gente más sencilla entendía sus cuentos. Además, leer un cuento es más, toma menos tiempo, ¿no? Y entonces eso fueron con 3 elementos que pesaron bastante para ello, ¿no? Para que Ribeiro tuviera el cariño de nuestros lectores. Así es. Y bueno, otro de los leitmotiv de Ribeiro, de la vida de Ribeiro, está relacionado con el cigarrillo, ¿no? Que era un fumador contumaz, ¿no? Incluso a pesar, y también un bebedor, sobre todo de vino, ¿no? Después de que tuvo que ser operado 2 veces por cáncer, ¿no? Y a pesar de que él, digamos, que estuvo, digamos, en el borde de, de la muerte, de morir en los años 70, y sobrevivió 20 años a esa operación de cáncer, él nunca dejó de tener esa relación adictiva con el tabaco, ¿no? Y también con el vino, ¿no? Que también, digamos, tiene mucho que ver con su personalidad, muy relacionada con la bohemia, ¿no? Finalmente creo que era una persona que amaba la libertad, la bohemia, era un escritor entre los irresponsables, muy lejos de la imagen del profesional, como yo estuve, que tiene valiosa, ¿no? Mucho más orgánico. Él no era para nada ordenado, y eso lo cuenta Bryce, está en tu libro, ¿no? Se horrorizaba cuando iba a visitar al departamento, cómo vivía Ribeiro, ¿no? Era su esposa, en ese momento había la que se encargaba pues, de ordenarlo en todo caso. Sin embargo, a la vez fue un padre ejemplar, ¿no? Con su hijo Julito. Y otra parte que también es importante de su biografía es su relación con las mujeres, ¿no? Se le acusó incluso de misógino, pero él, yo creo que era un libertario, y es muy bonitas. Una de las cosas que más me gustó del primer tomo de Tentación de Fracaso de la idea es lo que cuenta sobre Mimi, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de sus primeros amores, ¿no? Después de Katy Herrera, ¿no? Y antes de su esposa Alida Cordero. Y también una de las cosas que se revelan en la biografía, bueno, pero no ser spoiler, es las amantes, ¿no? Que tuvo una vida, Alida llega a decirte a ti, creo, o lo dice en una parte de la biografía, que para él tener un amante como a cigarrillo, o sea, cuéntanos un poco sobre estas facetas que son muy características de la personalidad de Ribeiro. Claro, en primer término, en cuanto a su afición al vino, estaba en uno de los países donde mejor se produce el vino, entonces era inevitable que se aficionara al vino por encima de otros licores. En Lima era un gran consumidor de cerveza y de pisco antes de viajar, pero ya se fue aficionando por el vino francés
Y en relación con su relación con el cigarrillo, ahí sí no, también después de haber pasado de haber consumido diversas marcas, él eligió una, ¿no? Marlboro Light. Ah, y en cuanto a a la relación con las mujeres, es conocido que los tres grandes amores que tú has mencionado, y luego tuvo una vida con otras personas, nunca se volvió a casar, y tuvo como de señala Alida, su esposa, eh, una mirada distinta, no tan conservadora, ¿no? Ambas personas, Alida y Julio Ramón, aceptaban relaciones extramatrimoniales y sin ningún grave conflicto, ¿no? Y Ribeiro ha reflexionado acerca de ello. Por ejemplo, una prosa patria dice: el verdadero cornudo no es el esposo, sino es el amante, porque al final la mujer vuelve al marido, ¿no? Entre otras cosas, dice. Es más, el amante es una distracción, una necesidad para mantener el matrimonio, ¿no? Son frases que pueden ser chocantes para una mentalidad conservadora, ya no tanto como ahora, pero puede que llame la atención, ¿no? Algunos creen que Ribeiro estuvo muy enamorado en la última etapa de su vida. Sin embargo, vemos también la presencia poderosa en los últimos días de vida de Ribeiro, de su mujer, ¿no? Yo creo que Ribeiro quiso a Lida hasta su último suspiro, ¿no? Por eso ella fue vital, importante, estuvo en sus peores momentos, lo ayudó económicamente, fue un soporte emocional, era una mujer mucho más fuerte y entonces yo espero haber sido justo en todos los sentidos, ¿no? Porque a ella la han pintado como un ser siniestro, ¿no? Y no creo que haya sido así. Tiene un carácter distinto, tiene una forma de ver las cosas de una manera mucho más ambiciosa, pero la bruja que algunos han querido ofrecernos no es. No sé qué te parece a ti ese aspecto, ¿no? Pero yo he Sí, sí, querido ser... comparto tu opinión, ¿no? Parece que la presencia de ella parece haber sido fundamental en la vida. Como te digo, lo ordenó a Ribeiro, Sí, ¿no? Le dio estabilidad. Incluso cuando sí, estuvieron separados, que fueron los últimos años, ¿no? Porque él ya estaba acá viviendo en Barranco y su mujer seguía, aunque se visitaban, aunque venía acá, igual había, yo creo que un poco de distanciamiento, me parece, ¿no? sí, había Claro, distanciamiento al final. sí. Y bueno, y una cosa que quisiera también rescatar es que eh, tú has señalado que Rivero era un poco inútil en cosas domésticas, ¿no? Como cuando salía su esposa durante varios días, la casa quedaba de cabeza, ¿no? Y eso me recuerda a lo que dijo Vargas Llosa en su discurso al obtener el premio Nobel. Dijo: Patricia lo es todo, ¿no? Sin ella yo no hubiera podido lograr muchas cosas, algo así. Y en efecto, el peso de la mujer no es que no es que quiera subrayar que esté al margen, ¿no? Al contrario, Alida y Patricia han tenido un papel protagónico en sus campos, ¿no? Bueno, el caso de Olga ya pues es ya bastante sarcástico, parece, que haya dicho eso cuando poco tiempo luego la caería, después Sí, de tener casi 50 años de convivencia matrimonial. Pero sí, es verdad. al margen de esa parte anecdótica,
hay una parte donde justamente cuando vas a conocerlo a Ribeiro, tú refieres que Carlos García Miranda, nuestro finado como un amigo, él se vanagloriaba de ser un gran lector de Ribeiro y decía que él creía que era que su influencia más notable era en relación con el escritor Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí, Y cuando le preguntan a Ribeiro, él, pues, él no cree ver que haya ningún tipo de influencia en su obra. Sin embargo, siendo justos, eh, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque su vida más bien está, esa visión libertaria que tenía, por ejemplo, en cuanto a las relaciones, tiene mucho de sartreano, ¿no? Y mucha de su visión sombría, escéptica, aunque, digamos, matizada por cierto humor. eh, También me parece que hay no solo un matiz kafkiano, sino también que tiene mucha relación con el existencialismo, incluso, y con su vida, obviamente, en Francia, en París, ¿no? Que tiene una cultura un poquito, una tradición más libertaria en sí, Francia, y justamente hay una parte donde le entrevistas a su hijo, ¿no? A Julito, y él le preguntas, está acá en la biografía, le preguntas cuál es tu primera imagen, tu primer recuerdo en relación a tu papá, y él habla pues de mayo del 68, ¿no? Y tú sabes que, pues, que mayo del 68 pues, está muy relacionado con este movimiento estudiantil al que Jean-Paul Sartre se identificó y apoyó junto con muchos intelectuales franceses. Entonces, puede ser, ¿no? Que finalmente, sin tener mucha conciencia, él haya vivido mucho de esa tradición contestataria y libertaria de la que fue parte Jean-Paul Sartre, ¿no? sí, Nuestro escritor de Belén. sin duda. Era algo que no podía dejar de conocer, ¿no? No hay muchas huellas de que Ribeiro haya sido gran lector de Sartre, pero creo que conocía a la perfección, como todo intelectual, a pesar de no leer quizá la obra de Sartre, era algo que se comentaba, estaba por todos lados. Los lugares que transitaba Ribeiro, por ejemplo, el Boulevard Saint-Germain-des-Prés era el corazón del existencialismo. Ahí uno podía encontrar a Sartre en uno de estos cafés, sentado ahí, pasaba todo el día escribiendo, recibiendo gente. Entonces, eso sí, no se puede negar, ¿no? Eso era absolutamente algo de enorme importancia, ¿no? Que obtuviera el Nobel, que estuviera el mayo 68, la muerte de Camus, las revistas que se publicaban entonces, los intelectuales de otros países que visitaban para Francia para conocer mejor esta corriente, este movimiento, en fin, todo eso, y eso ha dejado huella, ¿no? A ver, y quizás sin haberlo él advertido, ¿no? Sí, sin duda creo que hay detrás eso que acabas de mencionar, ¿no? Y sin embargo, para hablar del otro lado, del revés de la moneda de lo que estamos hablando, él tenía mucho más relación allá en esos cafés parisinos con gente vinculada al barrio latino, a los escritores eh, peruanos o latinoamericanos, ¿no? Y no hay muchas referencias a escritores europeos, franceses. Hay una parte donde se menciona a los escritores del teatro del absurdo, ¿no? A Becker, ¿no? A Sí. Ionesco, a Danov, ¿no? Pero aparte de eso, como que parece que hay una ausencia más allá de los escenarios donde él escribe, donde él vivía, eh, eh, de los autores franceses, aparte obviamente de Flaubert. Sí, bueno, lo que sucede es que Rivero, a pesar de haber vivido dos
periodos europeos. En el primero hay algunos años en que pasó en Francia, en París, y el segundo completamente ahí. Pese a esa gran cantidad, más de 3 décadas, Ribeiro no, según decía él, nunca tuvo un amigo francés, salvo uno, ¿no? Su traductor, pero no tenía amistades francesas, como podría ser otros autores. En cuanto a la relación de escritores extranjeros, tuvo, conoció, como has mencionado, a los autores del teatro del absurdo, y una vez también le pregunté en cierto momento a quién le había pedido autógrafo, y él dice a Samuel Beckett, a quien admiraba mucho. No tenía un libro a la mano, fue a una librería a comprar y le pidió que le dedicara unas líneas. Luego, con los escritores latinoamericanos, conoció a García Márquez, pues no fue gran amigo de él, lo conoció. De quien sí tuvo trato, con quien sí tuvo trato fue con Julio Cortázar, ¿no? Almorzaban en su casa, lo citaban, incluso un texto de Dichos de Luder, una declaración, le pertenece a Cortázar. Luego, a Juan Rulfo lo admiraba mucho y se identificaba también con su personalidad esquiva, tímida. En la casa de Scorza se reúnen varios escritores latinoamericanos, muchos peruanos, está Bryce, por ejemplo, Jorge Enrique Adún de Ecuador y otros más, Augusto Monterroso, y bueno, entonces también tuvo cierto trato con Italo Calvino, ¿no? Por la mujer de Italo Calvino que trabajaba en la UNESCO, pero no era un autor que andara buscando amistades, ¿no? Y eso que estaba en una de las capitales más importantes de la literatura contemporánea. eh, eh, no tenía ese afán de conocer a autores de talla que pudieran permitirle tener un mercado mayor, ¿no? Relaciones para ser traducido, para tener alguna opinión de ellos que podrían tomarse en las contratapas de los libros, prólogos, qué sé yo, que hacen muchos, ¿no? Él no era así, él vivía, le encantaba, adoraba la literatura, pero esos detalles externos no era algo que le llamara poderosamente la atención, ¿no? Tú como biógrafo oficial, eso dicho por el mismo escritor Ribeiro, que te lo puso como dedicatoria, como cuentas en una edición de Cambio de Guardia, ¿qué novedades editoriales hay todavía en relación con Ribeiro, ¿no? Acá dices que, bueno, no se ha publicado su diario completo, ¿no? Solo hasta, creo, el año 78, Sí. ¿no? Y faltaría la autorización, supongo, de tu hijo para que eh, pueda salir el resto. Y también se mencionan Sí. a unos cuentos inéditos, ¿no? Ajá. De Ribeiro. Eh, Sí. ¿Cómo va esa gestión? ¿O todavía no podrías adelantar nada al respecto? Bueno, puedo decir dos cosas. A ver, en cuanto a los diarios inéditos, eso también fue un obstáculo para publicar la biografía años antes. Yo he tenido acceso a varias páginas, no he leído de manera completa. Incluso el hijo y Alida no tienen los últimos años del diario de Ribeiro, lo tiene otra pariente. Entonces ha sido un obstáculo no conocer eso, es porque los diarios son fundamentales para la biografía, ¿no? Yo lo he cubierto con mis lecturas de las cartas de Ribeiro, con entrevistas, pero si se publicaran los diarios, creo que enriquecería mucho más el libro que ofrezco ahora. Si queda algo pendiente, aparte
del diario, bueno, acerca del diario, si se van a publicar, yo pienso que es un poco complejo el tema, porque la viuda, sobre todo la viuda, no tanto Julito, piensa que, y tiene razón en parte, porque si Julio Ramón Ribeiro, para publicar los 3 primeros volúmenes de su diario, hizo una edición que corrigió textos, desechó varias entradas, y ya no está ahora, ¿cómo vamos a, cómo se va a publicar? ¿Quién va a ser, quién va a reemplazar a Ribeiro, dice ella, ¿no? En las correcciones, qué cosas no deben ir, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que se lo encargue a alguien, y ella teme mucho que, que no resulte bien. Luego, publicar tal como está todos los tomos del diario, ¿no? Así como están, piensa ella que va a desprestigiar la obra, ¿no? Entonces, su hijo es más flexible, dice, bueno, si hay que publicar tal como está, se hará con la aclaración, ¿no? O en todo caso se le encarga a otra persona, y queda la edición a cargo de tal, ¿no? Pero en ese dilema están, como no tienen urgencias económicas, quizá y no están en Lima, donde creo que tendrían la presión de los editores, de los lectores, un poco están al margen de eso. Entonces no lo toman así como capital importante, ¿no? Despierta cada vez más esa posibilidad cuando se acerca un aniversario redondo, ¿no? Cada 5 años, cada 10 años de su nacimiento o de la muerte del autor, ¿no? Pero después no. Voy a hacer una comparación un tanto forzada, pero de alguna manera creo que se puede justificar, que es, por ejemplo, Goethe era prácticamente, escribió obviamente varios libros, pero Fausto fue su libro, el libro que le tomó casi toda su vida escribirlo, lo escribió desde joven, lo publicó todas las partes hasta casi cuando estuvo moribundo, publicó la última parte, ¿no? Su gran obra Fausto, ¿no? Tú también podrías decir, ya no como escritor de una novela, de una gran novela, pero sí que tu gran obra es la biografía de Ribeiro, que finalmente todo lo que has publicado tiene para ti una justificación literaria y vivencial en haber publicado esta obra, que tú mismo estás confesando, estás adelantando que piensas en próximas ediciones ampliar, ¿no? Sí. Bueno, espero que no sea lo mejor que escriba. Siempre busco algo que supere lo anterior. Mi otro sueño es escribir obras de ficción. Tengo ahí algo avanzado y Hasta ahora no has publicado nada de ficción, ¿no, Jorge? nada, No. nada. Pero está entre mis objetivos. Después de este libro, me estoy dedicando a ello, ¿no? También no tengo ninguna presión, y lo lanzaré cuando crea yo que esté listo, ¿no? Luego, Ahora, algunos ensayos, sí. el escritor Coelho también está presente en esta obra, ¿no? Por más que seas el biógrafo, porque a diferencia por lo menos la mayoría de biografías que yo he leído, bueno, obviamente imposible que haya leído todas las biografías que existen, pero las que yo he leído, y como lector de biografías, siempre noto que el biógrafo se distancia del, del autor al que hace la biografía, ¿no?
siempre escribe en tercera persona, si va a contar algo que tiene que ver con una entrevista, pues lo pone nota de pie de página o como algo marginal, ¿no? Pero en tu libro, en tu biografía, tú en ciertos momentos pues, lo narras en primera persona, ¿no? Y eso le da pues digamos, una característica muy diferente, ¿no? Tanto novedosa, que combina la biografía con la crónica, ¿no? Que tiene mucho que ver también con tu recorrido en el periodismo, ¿no? Y lo que también lo hace mucho más literario, quizás, ¿no? ¿Cómo así Espero que, encontraste ese estilo para la bueno, biografía? sí, como dices bien, yo tengo una enorme, he tenido un enorme interés que se entienda el texto y que tenga mucha información, muchas entrevistas, mucha documentación, he leído recortes, he entrevistado, he viajado, he tratado de reunir la mayor cantidad de datos sobre el personaje, y por ahí he querido dar mi testimonio, y espero que no se entienda esto como como que quiero tener protagonismo. eh, Intento ser mesurado en ese sentido, ¿no? Incluso en mi reseña biográfica que aparece en la solapa, poquísimas líneas. Otros autores podrían pasarse páginas sobre las cosas que publican, pero yo soy un gran lector de obras periodísticas, admiro mucho a grandes. Pienso que el Perú está viviendo un momento muy bueno de cronistas, ¿no? Incluso uno entra a una librería y encuentra a la par de una novela exhibiéndose un buen reportaje, ¿no? Decía yo que espero que algo de las lecturas que tengo del buen periodismo eh, se haya transmitido. Creo que hay muy buenos narradores de no ficción, y que eso es evidente cuando uno ingresa a librerías, ¿no? No solamente periodistas peruanos, sino extranjeros tienen enorme importancia, ¿no? Sí, realmente Tanto, es un placer leer tu libro. Nació, como te dije al inicio, creo que no fue grabado, pero yo lo he leído en 3 días, tiene cerca de 600 páginas. Es decir, es fácil de leer, es entretenido y bueno, eh, es un tema pues que llama a la lectura, ¿no? Es el gran interés que siempre ha causado la obra de Ribeiro, ¿no? Entre los lectores peruanos. Es un autor entrañable, ¿no? Yo diría que pocos escritores tan entrañables en la literatura peruana como Ribeiro. Será pues porque generacionalmente pues lo hemos podido conocer, algunos como tú que sí lo llevaban a preguntar, otros, yo sí me acuerdo cuando se presentó en el Banco Continental, por ejemplo, estuve en el público, ¿no? En esa muchedumbre, ¿no?, de admiradores. Eh, y bueno, hay unas facetas pues que no se conocen mucho de Ribeiro, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ribeiro ensayista, ¿no? Ahí, aparte de su ensayo sobre Flaubert, está uno sobre Stendhal, ¿no? Desde el espejo de Stendhal a Proust, ¿no? sí, Que no se conoce mucho y también refiere, pues, es una traducción que hizo de los cuentos de Maupassant, es decir, sin que él fuera un escritor que dominara mucho el francés. Creo que ese también fue uno de los problemas que tuvo, ¿no? Porque ya hay varias anécdotas que dicen que él no era un buen alumno para los idiomas, pero sin embargo él tiene una traducción de cuentos de Maupassant y ensayos. sí, hay muy buenos textos, ejemplos de análisis
Por ejemplo, además, su idea de cómo abordar un texto, alternativas del novelista, ¿no? Es un texto que para quienes quieran escribir, qué lenguaje elegir, el cataverusa o el demótico, es decir, las posibilidades amplias que hay, ¿no? Y era una persona que, como expresa en sus obras de ficción, que era un autor que reflexionaba mucho, no solamente sobre la vida, ¿no? Extraía de algo cotidiano una idea brillante, pero en estos ensayos que reunidos en la Casa Sutil se ve un gran lector, un tipo perspicaz, pese a que no escribió abundante, de manera abundante en este género, hay un autor, un lector muy inteligente, sobre textos sobre Arguera, sobre los grandes autores franceses, Flaubert, Stendhal, Proust, Maupassant, que eran sus maestros, ¿no? Una cosa que tú también has subrayado es que era disperso y tampoco concluía sus libros, ¿no? Uno podría decir que era un poco flojo, no tenía grandes proyectos. Por ejemplo, un libro íntegro dedicado a uno de sus autores preferidos hubiera sido magnífico, pero dejó pequeñas huellas, ¿no? Algunas perlitas por ahí, joyas que todavía se conservan. Dejó muchas novelas inconclusas, obras teatrales, lo mismo. Una vez le pregunté, volvemos a Vargas Llosa, le pregunté a Vargas Llosa si de fallecer tendría muchos libros inéditos, inconclusos, y él me dijo, no, todo lo que yo planeo ejecutar y me decido escribir, lo termino. Con Rivero no pasaba eso, ¿no? Dejaba mucho, dudaba mucho, ¿no? Y mientras escribía también esa duda lo atormentaba, y en cambio el otro era más decidido, el otro autor es más decidido, ¿no? Y eso también se nota en su personalidad, ¿no? Así que La Casa Sutil es un libro altamente recomendable. Bueno, ¿qué otro proyecto tienes actualmente para ya terminar esta entrevista? Si dices esta pregunta pues de rigor, ¿no? ¿Qué otro proyecto editorial tienes, Jorge? Me dices que estás pensando escribir un texto de ficción o sí, publicar. exacto, sí. Eso sí es algo que ocupa ahora mis planes literarios, pero ya después de esta biografía, espero para julio, se cree que va a haber la Feria Internacional del Libro. Voy a sacar una edición de comentarios de novelas extranjeras publicadas a partir desde 1979, a partir de Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Hay unas cuantas, son 42, creo, obras analizadas, son comentarios cortos de libros publicados desde 1979, ¿no? Es una segunda edición de algo que publiqué antes, muy mejorada, espero. Y bueno, de plano dedicarme a la ficción, y no tengo ¿Una mucha novela prisa. o... Sí, una novela, sí. Una novela, sí. Que, que, que se basa un poco en las experiencias que pasé en los 80, en los 90, como que no se ha cubierto mucho eso, ¿no? Entonces, me interesa. El autor siempre trata con de cubrir. personajes reales, como Rivero acostumbraba, que ponía como, Sí, como personaje de su ficción a gente vinculada a su infancia, a su juventud, y luego a escritores o pintores, sí, como los sí, felicieros sí. dominicales, algo así. Pues sí, esa es
esa es la idea. Bueno, eso es lo que me ocupa ahorita, me interesa. Por otra idea, para terminar con el tema de Ribeiro, está por salir una historieta biográfica sobre Ribeiro de 100 páginas en Editorial Panamericana, con ilustración. Es una historieta cuyo guión hice, y las ilustraciones corresponden a Víctor Aguilar, un gran ilustrador, un gran dibujante. Así que... ¿Quién lo va a editar? ¿A través de qué editorial? Panamericana, Editorial Panamericana. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, eso por lo pronto. Están de moda ahora las novelas gráficas, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que si tuvo un inicio no tan destacado este género, creo que ya tiene mayoría de edad hace buenos años. Hay obras maestras, por Maus, por ejemplo, de Spielman, o Persepolis de Satrapi. Y también hay, incluso en historietas de superhéroes, Año 1 de Batman, o El Caballero Oscuro, El Retorno del Caballero Oscuro, o también Watchmen, creo que son obras de enorme valor artístico. Eso también lo podemos observar en el cine. Las películas de superhéroes no tenían tanta atención de los críticos hasta que por ahí han aparecido unas cuantas, ¿no? Una saga, ¿no? Es la moda de las sagas, de las secuelas, secuelas. Sí, de tanta producción de ese tipo, por ahí se podría rescatar 2 o 3 que tienen carácter muy valioso, ¿no? Pero igual en la historieta... También hay directores más serios o más interesantes, por ejemplo, Cronenberg, ¿no? Que, por ejemplo, Una historia violenta está basada en una novela gráfica, ¿no? Exacto. Hay Sí. películas muy, muy interesantes que están basadas en historietas o novelas gráficas que no son precisamente pues de ese estilo madre, ¿no? De esa marca un poquito más comercial, sino de cine autor. La exigencia de mercado ha hecho que en los colegios se lea bastante historietas, ¿no? Para incentivar la lectura. Y de esa manera Panamericana también quiere conectar y otras editoriales con ese instante, ¿no? Bueno, entonces ese libro ya está listo. Ya solo espera la aprobación para la ojalá me lo haga llegar para leerlo. Sí, gracias. Gracias por tu interés. No, sí, Jorge, entonces acá otra vez muestro el libro, Vivir una vida, de Jorge Colila, una obra esencial para quienes quieran conocer la biografía de nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias, Jorge, por haber dado un poco de tu tiempo para esta entrevista. A ti. Espero pues que tengamos más novedades de ti y que sigas ampliando esta biografía que está muy, muy interesante. Muchísimas gracias, querido Arturo. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Chao.